Bueno, un cordial saludo para la gente de la Unión. Estamos acá en un nuevo programa, un programa donde vamos a abordar un tema que consideramos, como todos los demás, de mucha importancia. ¿Y por qué son importantes esos programas? Pues porque de alguna manera lo que hacen es ubicarnos en un contexto normativo lo más básico posible para que nosotros estemos debidamente informados con relación a esta clase de temas. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los procedimientos administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces la pregunta que da origen a este programa tiene que ver, por ejemplo, qué significa para nosotros o para todas las personas, qué significa cuando escuchamos referirse a el restablecimiento de los derechos. Lo que pasa es que esos niños de tal lugar o tal vereda necesitan que se les restablezcan los derechos. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Es de eso que vamos a hablar. Voy a empezar mencionando, por ejemplo, una anécdota que hace muchos años me ocurrió en una oficina donde yo trabajaba como personero. Siendo personero municipal, llegó a mi oficina una chica, una muchacha, 15 años. Entonces la niña lo que hizo es: vea, personero, lo que me hizo mi papá. Y entonces se descubrió la espalda y nos mostró ahí en la oficina. Tenía 3 planazos, es decir, con un machete le habían dado 3 planazos. ¿Y quién te agredió de esa manera?, le pregunté yo. Mi papá. Y bueno, y me dio pues unas explicaciones que no tendría por qué buscarse en explicaciones, porque estamos frente a la violencia. La violencia no se puede justificar, porque es que la violencia a todas luces es una vulneración, una violación a los derechos humanos. Entonces, y además es el resultado, la violencia es el resultado de tramitar de manera equivocada los conflictos que surgen entre las personas en esas conductas de relación. Ahora, el papá de esta niña de 15 años le había dado 3 planazos por las razones que él haya estimado, que estaba enojado con ella, lo que haya sido, le dio 3 planazos. Entonces recuerdo yo que me interesé en citarlo a una reunión con la comisaria de familia, y entonces el señor nos decía: es que a mí ni la ley ni ninguno de ustedes me puede prohibir que yo castigue a mis hijos. Entonces yo le decía al señor: hombre, es que la ley a usted no le prohíbe que usted reprenda a sus hijos o que pretenda corregirlos. Lo que la ley prohíbe es que los violente, es que los maltrate, y ese maltrato incluye no solo el maltrato físico, la violencia física, sino también psicológica. Entonces, bueno, muy complicado pues, porque también muchas veces el tema del grado de cultura hace pues mucho más difícil tratar de ubicar a una persona en la importancia de corregir unas conductas que tienen que ver incluso con la convivencia en el contexto donde se encuentre viviendo. De todas maneras, ese es el mensaje para los padres de familia en este programa, en esta ocasión. Es decir, a los hijos podemos corregirlos, son nuestros hijos. Es más, hay que recordar que la familia es el primer factor socializador que tienen los niños. La familia es el primer factor socializador, el primer espacio, el espacio físico y además afectivo que tienen de entrada los niños. Una mujer da a luz un niño, una niña, y el primer contacto que tiene con el mundo es ese entorno que es la familia, y en la familia se entiende entonces que hay un factor socializador. Es ahí donde empieza a relacionarse el niño, es ahí donde empieza en ese físico a moverse en ese espacio físico, y es ahí en ese espacio físico, en ese núcleo fundamental que es la familia, núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, es ahí donde no solo recibe afecto, no solo recibe protección de un techo, sino además afecto. Ahora, estos temas se tienen que mencionar porque son temas que muchas veces no se denuncian,
no se hacen visibles, la gente guarda silencio, más que todas las víctimas. Entonces muchas veces una mamá sometida al yugo de una pareja machista, muchas veces se sustrae de el derecho que le asiste y además la obligación de ir a colocar sobre la mesa de una comisaría el caso de violencia al interior de la familia. Es que mire, es que esta pareja que vive conmigo me maltrata a mis hijos que no son de él, o me maltrata a los hijos y me maltrata a mí, a nosotros que somos su familia, ¿cierto? Entonces, esas cosas es por eso que tenemos que mencionarlas. Ahora bien, en ese espacio socializador, físico y afectivo que tienen los niños, en ese lugar es donde se materializan todos los derechos de la familia. Y esos derechos de la familia, hay que recordar, tienen un carácter prevalente. Y el carácter prevalente lo ostentan, son los derechos fundamentales de los niños. Es decir, ahí hay un interés superior. El legislador le dio esa categoría, ese plus a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tienen un carácter fundamental y por eso los derechos de los niños prevalecen sobre todos los derechos de las demás personas. La dignidad de los niños, la integridad de ellos, el derecho a tener una familia, a no ser separada de ellos. Todas esas cosas que están contenidas ahí en el artículo 44 constitucional, ahí en el artículo 44 de la Constitución se hace referencia a los derechos fundamentales de los niños. Ahí hay una cantidad de cosas que nosotros como núcleo fundamental de la sociedad debemos estar reflexionando constantemente, qué cosas al interior de la familia tenemos que reevaluar, si tengo que hacer un análisis con mi pareja para entrar a determinar o concluir si el entorno donde estamos criando a nuestra familia, ese entorno que incluso traspasa las paredes de la casa donde vivimos, si es el adecuado. ¿Por qué? Porque en la misma Constitución, en uno de los enunciados, por ejemplo, por mencionar alguno, el 67, el artículo 67, al igual que la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y muchas otras normas, lo que señalan puntualmente es que con respecto a los niños, es obligación de la familia, la sociedad y el Estado. La familia, la sociedad y el Estado tienen una responsabilidad superior con ocasión a los derechos, o más bien al ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de la Ley 1098 de 2006. Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, vuelvo y repito, la pregunta sería, ¿qué tanto hay que mejorar al interior de mi núcleo familiar? Porque es que, por ejemplo, hay personas que pueden haber una cantidad de cosas por mejorar, y entonces simplemente cuando se llega a tener la oportunidad de hacer una evaluación, eso puede sonar charro. Venga, vamos a sentarnos aquí como núcleo familiar en esta sala o aquí en la mesa mientras comemos y vamos a hacer una evaluación acá. Pues la gente no lo dice de ese modo, pero sí hay que conversar, sí hay que analizar qué cosas tenemos que mejorar al interior de la familia, y más en un mundo donde la inteligencia artificial desplaza un factor fundamental que es la comunicación entre los integrantes de la familia. Todos esos aspectos tenemos que analizarlos bien, porque si bien es cierto, el tema de la informática y la comunicación, las tecnologías de la informática y la comunicación tienen cosas muy válidas, también hay que decir que tenemos que saber ponderar la utilización de las mismas. Ahora, ¿por qué lo digo? Pues porque el tema de familia, el tema de la familia, lo más importante es no considerarse, no, es que aquí estamos junticos en familia. Y yo digo que más que junticos, lo que realmente tenemos que estar es unidos. ¿Por qué? Porque ese corazón, ese núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, realmente tiene que estar debidamente cohesionado para blindarse de la cantidad de amenazas que torpedean la paz al interior de ese núcleo fundamental, que es tan necesario proteger. Ahora, ¿qué entornos protectores? Hablando de los entornos protectores, por ejemplo, la escuela. ¿La escuela es un entorno protector? Sí. La pregunta es, ¿qué tan protector es ese espacio realmente? La escuela,
los espacios donde se encuentran los niños, donde van muchas veces sin la compañía de los padres. El papá no está ahí al lado de él en la escuelita, por ejemplo. Y entonces uno lo que cree o lo que debe estar convencido, y deben haber pruebas para uno convencerse, es que realmente las instituciones educativas, los centros educativos, los puntos donde se encuentran los niños, los centros de los lugares donde cuidan niños, uno debe tener confianza en esos cuidadores, pero esa confianza es una confianza que se revela a través de las acciones que uno ve en ellos. Ahora, ¿qué tan simbólica es? O sea, cuando hablamos de los entornos protectores, hay que hacer un análisis sobre la eficacia. Si esa eficacia del entorno protector no es simbólica, porque no nos sirve que sea simbólica, no nos sirve que digan, lo que pasa es que va para la escuelita, y entonces llega la profe o el profe dice, váyase tranquila mamá, que aquí está en un entorno protector. No, aquí esa eficacia no puede ser simbólica. La eficacia de los entornos protectores ha de traducirse en que realmente hay una garantía para el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es de eso que se trata. Recuerdo alguna vez que conocí el caso, por ejemplo, de una mamá, la propia mamá. Y entonces uno se pone a hacer ese análisis y bueno, la mamá, la misma sangre, la mujer que dio a luz a esa hija. Entonces la chica era una sardina que ya tenía su noviecito, y entonces, no sé, la chica le dijeron venga a tal horas, y de pronto se demoró un par de horas más. Cuando llegó a la casa se surte una, considero yo, innecesaria discusión, y entonces la mamá busca como con qué agredirla, pegarle. Entonces la muchacha salió corriendo, y en esa lo que encontró a la mano la mamá fue un tenedor de esos largos, esos tenedores largos que tienen como dos chuzos, y entonces ella se lo tiró llena de ira a la propia hija, y la logró impactar en una de sus piernas, sus extremidades inferiores. Entonces yo me pregunto, bueno, si eso ocurre, si hay violencia intrafamiliar, si esas cosas son las que ocurren en muchas familias, infortunadamente, entonces, ¿qué podría uno exigir con respecto a esa responsabilidad superior de la que hablábamos ahorita, la familia, la sociedad y el Estado, de la sociedad en este caso, por ejemplo? Entonces, son reflexiones que sí tenemos que hacer al interior del núcleo familiar. No estoy diciendo que eso pasa en el municipio de La Unión en todas las casas, de ninguna manera. Lo que sí estoy diciendo es que en todas las casas sí debería pasar. ¿Qué debería pasar? Una reflexión en torno a esto, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos relacionando, cómo nuestro hogar, nuestra familia realmente está cohesionada, y cómo contribuimos de esa manera a que, por ejemplo, al interior de mi núcleo familiar, esos índices cada vez más crecientes de problemas de salud mental no parten de aquí, de mi hogar. Es decir, no son la clientela de los problemas infortunados de salud mental. En nuestra casa nosotros procuramos que vivamos en armonía, que haya respeto, que nos relacionemos bien, que nos comuniquemos bien, que miremos en la misma dirección. Y entonces no estoy enseñando yo aquí a ser papá, lo que estoy haciendo referencia simplemente es qué debemos entender por los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, porque no hablaríamos de restablecimiento de derechos si no se conculcaran en el contexto donde nos encontramos, no se conculcaran los derechos fundamentales de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Es decir, si viviéramos en el paraíso del Edén, con toda seguridad este programa y particularmente este tema de del proceso administrativo de restablecimiento de derechos ni siquiera tendría que mencionarse. Porque es que ¿para qué menciona un tema que aquí ni siquiera nosotros tenemos que ver con eso? Pero resulta que cuando le preguntamos, por ejemplo, si se nos ocurriera preguntarle en oficinas como la comisaría de familia o la inspección de policía o la misma estación de policía, entonces uno lo que ve es que si hay unos problemas cada vez más crecientes que tienen que ver con la vulneración
progresiva de los derechos de los mismos integrantes de las familias, y por eso es importante saber en qué consisten los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. ¿Y qué debo entender por eso? Es el conjunto de actuaciones administrativas o judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, ¿qué debo entender por proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Debo entender de que eso es un conjunto de actuaciones administrativas o judiciales, a veces hay que tramitarlas por vía judicial, que deben desarrollarse para restaurar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque han sido vulnerados, porque han sido amenazados, y eso ocurre y ahorita nos vamos a dar cuenta. Este proceso especial incluye las acciones, competencias y procedimientos necesarios para que las autoridades administrativas realicen las actuaciones tendientes al restablecimiento del ejercicio efectivo de los derechos de esta población. ¿Cuál población? Los niños, las niñas y los adolescentes, que es de eso que estamos hablando en este momento, de ese tema. ¿Y por qué es importante? Hombre, porque es importante recordarle a la gente que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en comparación a los derechos de los adultos y así sucesivamente, prevalecen, es decir, se superponen, son más importantes que los demás derechos. En eso consiste la prevalencia de los derechos de los menores. Ahora, en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, ¿cuándo se abre un proceso? ¿Cuándo se abre? Pues lo acabo de decir, hombre, cuando están amenazados los derechos y las libertades de esta población. Entonces se abre cuando se verifica. No es que simplemente a un vecino se le ocurrió decir, mira, hombre, lo que pasa es que al frente de la casa hay un tipo que es maltratador de la familia, o esa mamá cuando reprende a los hijos lo hace de manera muy violenta. Eso allá eso es una pelea de perros allá al interior de esa casa. Hombre, pues ustedes, ¿por qué no verifican? Hay que verificar. ¿Por qué? Porque hay que constatar la información que llega. Lo infortunado, y lo decía al principio del programa, es que muchas veces estas cosas no se denuncian, estas cosas no se ventilan, estas cosas no se hacen visibles, no se acude, por ejemplo, a las instancias, a las autoridades correspondientes para decir, vea, está pasando esto y tenemos que corregirlo de esta manera, pónganse en las pilas. Porque también, dicho sea de paso, los funcionarios pues no van a adivinar, hay que hacer campañas, y ahorita vamos a mirar qué cosas podemos hacer, y hay que hacer estas reflexiones para que cada vez el municipio, por ejemplo, el municipio de La Unión puede ser un municipio ejemplarizante con respecto a los demás municipios que conforman no solo los 23 municipios del oriente antioqueño, sino también las demás subregiones, todas las subregiones del departamento de Antioquia. El municipio de La Unión tiene, con toda seguridad, no tengo duda al respecto, tiene la capacidad de demostrarle, y no por demostrarle, sino de trabajar en torno a que sea una realidad que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes aquí en el municipio no tienen amenazas que conduzcan a esa clase de procesos administrativos de restablecimiento de derechos. De eso se trata, esa es la apuesta, ese es el reto que tenemos y que tienen las instituciones y nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque una vez se hace la verificación de la garantía de esos derechos, la autoridad administrativa identifica si hay o no amenazas o vulneración de derechos. Y para esto se expide un auto de apertura, es decir, empieza un procedimiento, se formalizan unos documentos, se registran todos los procedimientos que hacen, todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la entidad o la institución que tenga a cargo pues la responsabilidad de verificar el tema. Las comisarías, por ejemplo, esa tarea hay que cumplirla y hay que formalizarla. Eso no es así que venga y conversamos, no, eso hay que documentarlo en el marco del artículo 99 de la ley 1098/2006. Ahora, cuando hablamos de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, también hay que recordar
que para el tema de restablecimiento de los derechos hay unas modalidades y que esas modalidades no son otra cosa que las formas en las que se presta el servicio para la protección integral de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Por ejemplo, esas modalidades una modalidad puede ser la ubicación inicial. ¿Dónde ubicamos a este niño que le están vulnerando los derechos, a este niño que lo están maltratando, a ese niño que lo están abusando sexualmente, a este niño que lo están abusando y lo conducen a que trabaje siendo un infante, siendo un niño, este niño que está expuesto constantemente al maltrato físico, al maltrato psicológico, este niño que está en evidente condición de desnutrición, este niño que no le han prestado los servicios de salud por negligencia de sus padres o de sus cuidadores. Entonces, una vez verificado esa realidad, entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos? ¿Cuál es la ubicación inicial de ese niño? ¿Para qué? Para entrar técnicamente, administrativamente, a restablecer los derechos. Es decir, hay una ruta, hay unas rutas. Por ejemplo, otra modalidad es el apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular. Entonces, este niño, ¿a qué red está vinculado? ¿Cuál es el familiar? Ah, no, lo que pasa es que la mamá está en el exterior. El papá la dejó. El niño está con la abuela o está con una tía, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos institucionalmente para fortalecer pues a esa familia o esa red vincular? ¿Por qué? Porque finalmente los niños, entonces uno dice, hombre, pues que el pelado no tiene la culpa, un niño de 2 añitos, que la mamá se fue para el exterior, que porque por allá le resultó un trabajo de masajista y entonces va a mejorar las condiciones económicas y posterior a eso le puede conseguir, por ejemplo, una casita al niño. Bueno, las ideas que motivan a las personas para trasladarse de este país a otro, que también hemos hablado de esos temas aquí en este programa, entonces también es cuál es el riesgo con esa ida de esa mamá, cuál es el riesgo que corren los niños, y más cuando están todavía pues tan pequeñitos. Otra modalidad es el acogimiento, la ubicación provisional. Entonces vamos a llevar a este niño aquí, a este lugar, distinto a ese núcleo familiar. Lo ideal es que no saliera del núcleo familiar, pero si el núcleo familiar es una amenaza, hay que sacarlo. Hay otra modalidad que es bien interesante, es el externado de media jornada y el externado de jornada completa. Y entonces ese tema pues es importante también pues tenerlo presente, porque son procesos de acompañamiento psicosocial para el niño, para la niña, para el adolescente, y pueden ser en su medio familiar, es decir, sin separarlo pues de sus cuidadores primarios. Y la atención de desarrollo son en días hábiles del mes durante 4 horas. Esto, por ejemplo, en el externado media jornada, que es pues una de las modalidades. Y en el externado media jornada completa no son 4 horas, sino 8 horas, ¿cierto? Entonces, esas cosas, esas modalidades, esos procesos administrativos de restablecimiento de derecho existen porque hay una evidente y progresiva vulneración, conculcación a los derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 44 de la Constitución y desarrollados por la Ley 1098/2006. Es decir, de eso habla la ley, porque eso existe, y existe no solo en el territorio nacional, donde tenemos pues esta ley en Colombia, sino en todo el mundo. El mundo entero da cuenta, y ahorita podemos, si tenemos el espacio, mencionar, por ejemplo, algunos datos que nos señala, por ejemplo, el DANE, que nos señala, por ejemplo, la UNICEF, y uno se alarma. ¿Por qué, hombre? ¿Cómo es posible que los niños queden expuestos los niños que son vulnerables, una población vulnerable, queden expuestos a tantas cosas, ¿cierto? Entonces, es bien complejo el tema. Entonces, la mamá, por ejemplo, criada en un ambiente machista, que llegó, por ejemplo, que se dio cuenta de que el niño se metió por allá por un solar y se llevó unos mangos, se robó unos mangos o unas guayabas o una gallina para un paseo. Y entonces le quema las manos. Conozco el caso, pues, un caso particular de una señora que se vio en apuros jurídicos. ¿Por qué? Pues porque lesionó a su propio hijo menor y quemándole las manos para que no volviera a robar. Esas cosas tienen que llamarle a uno poderosamente la atención, porque no deben ocurrir en nuestro contexto. Eso es una historia pues por allá en otro pueblo que con toda seguridad pues aquí no ocurre. Podríamos hablar, por ejemplo, también
del tema del reclutamiento forzado. Hoy está de moda en los medios de comunicación, pareciera pues que entraran de moda, que esta semana hablamos de esto, y entonces le dan mucho énfasis al tema, y es importante también uno detenerse y verificar el asunto. Hay que darle gracias a Dios que, por ejemplo, nosotros no estamos viviendo en el catatumbo que han mencionado tanto estos días las noticias, pero entonces, por ejemplo, uno escucha cuántos muertos van, y entonces uno dice, casi 100, es una cifra alarmante, y si dijéramos que 2, también sería alarmante, porque estamos hablando de ese valor fundante de todos los derechos, de los demás derechos, que es la vida, ese milagro de la vida, ¿cierto? Ese obsequio que Dios nos da, y entonces uno dice, ¿qué es más? ¿56 homicidios al día de hoy o 2? No, es mucho. 1 es mucho. A razón de la violencia, 1 es mucho. Entonces nosotros por eso es que hemos insistido en esta clase de programas en saber manejar, tramitar bien los conflictos intersubjetivos de intereses. Cuando hablamos de reclutamiento forzado, por ejemplo, yo me remito a unos datos, a un comunicado que dio la Defensoría del Pueblo el año pasado, y entonces en ese comunicado la Defensoría del Pueblo decía que en el primer semestre del año pasado, la Defensoría del Pueblo registró casi 200 casos de reclutamiento forzado. Habla de una cifra de 159. Entonces, de reclutamiento forzado, es decir, usted, papá y mamá, usted como núcleo familiar, a usted llegan y le secuestran a su hijo, le reclutan a su hijo. Es que el reclutamiento no es más que un secuestro. Le secuestran a su hijo, se lo llevaron. Usted no sabe para dónde lo llevaron, solo que aquí no le van a pedir una contraprestación económica para devolverle el hijo. Se le llevan el hijo, se lo llevan por allá, unas estructuras criminales, y entonces el niño está por allá creciendo en un ambiente bélico, en un ambiente de guerra, y entonces pero entonces diría Bertolt Brecht, como no es el hijo mío, entonces no me preocupo por eso. Y yo, pero es que puede ser, en cualquier momento puede tocar la puerta de esa problemática, ese fenómeno social, el tema del reclutamiento puede tocar la puerta de mi familia, y entonces yo tengo que, inspirado en la solidaridad a la que se refiere el artículo 95 de la Constitución, ponerme en el lugar de los otros, en el sentir lo que está sintiendo las demás familias, porque yo tengo mi propia familia, y eso que le está pasando a esa familia no tiene por qué pasarle ni a ellos ni a nosotros. Entonces es bien complicado, ¿cierto? Que estos grupos armados al margen de la ley, estos factores reales de poder, porque tienen poder, pero que son abstractos, un poder abstracto, contrario a lo que dice el ordenamiento jurídico. Entonces uno dice, hombre, ¿para dónde se llevaron a mi hijo? Y se llevan a un pelado de 11 años, 12 años, 13 años, un niño o una niña o un adolescente, se lo llevan por allá, un grupo armado al margen de la ley, yo no sé dónde está, soy el papá, empiezo a buscarlo, soy la mamá, empiezo a buscarlo, y entonces el niño está por allá reclutado. Y entonces allá, en vez de darle un lápiz, un cuaderno o unos libros para construir el conocimiento y transformar las realidades sociales de otra manera, distinta a la violencia, lo que ocurre es que lo ponen a incursionar en un escenario que pareciera que es un mal que no tiene cura, y que nosotros tenemos que procurar desde las instituciones y desde la sociedad mitigar lo más que podamos. Entonces, el reclutamiento forzado, según los datos de la Defensoría, por ejemplo, del Pueblo, dicen, hombre, casi 200 casos de reclutamiento forzado, y algo pues que llama la atención, un alto porcentaje, más del 50% de esos niños reclutados corresponde a niños, niñas y adolescentes de poblaciones indígenas. Otro porcentaje superior a 30% de esos niños reclutados no pertenecen a ningún grupo étnico, pero un porcentaje mucho más mínimo pertenecen a comunidades afrocolombianas. Hablando de las comunidades afrocolombianas, uno se pone a analizar, por ejemplo, los datos de la UNICEF, el riesgo que corre el hecho de ser afrocolombiano en un país, por ejemplo, en Norteamérica, por ejemplo, ser afrocolombiano.
Es decir, todavía hay discriminación, todavía hay un arraigado racismo que coloca en riesgo a estas poblaciones. Yo voy a concluir, podría mencionar por ejemplo el tema de reclutamiento forzado, el tema de trabajo infantil que nos habla la Organización Internacional del Trabajo, el tema de los embarazos adolescentes, se nos quedó por fuera en este caso. El tema, por ejemplo, del niño que le matan el papá, un pelado de 4º grado de primaria, conocí ese caso en Medellín, y este niño le correspondió a partir de la muerte de su papá ver por su familia, una mamá y 3 hermanitos. Y entonces, ¿qué hicieron? Los combos que llaman en Medellín, los reclutaron y usted es el que nos lleva en el bolso donde usted guarda los cuadernos, nos lleva un arma de este barrio a este otro barrio, o nos lleva la droga aquí allá y nosotros le pagamos. Y con eso va usted a solventar la economía del hogar. El tema del trabajo infantil es un tema, es un acontecimiento pues que se produce más que todo en esos países que son subdesarrollados. Colombia es un país subdesarrollado. Si los municipios fueran países, si más de 1.100 municipios que tiene Colombia fueran países, la pregunta que nos tendríamos que hacer de cara al subdesarrollo es si nosotros seríamos un país desarrollado o seríamos un país subdesarrollado. Bastaría mirar la categoría del municipio. También podríamos hablar de los embarazos adolescentes que ocurren entre los 10, por ejemplo, los porcentajes. Niñas, la demora es que les llegue la menarquia, la primera menstruación, ya hay un riesgo ahí para el embarazo adolescente, y en las encuestas que nos relaciona el DANE señalan que la mayoría de estas niñas, de estos embarazos adolescentes, surgen al interior de las mismas familias. Podríamos hablar de otros temas, pero vamos a concluir mencionando, por ejemplo, que la violencia, abuso sexual y homicidio contra millones de niños son actos de violencia cometidos a menudo por las propias personas encargadas de cuidarlas. Entonces, la reflexión que nosotros queremos hacer hoy es la siguiente: el núcleo familiar que yo como adulto le estoy brindando a mi familia, si es un entorno protector. ¿Todo es perfecto al interior de nuestro núcleo familiar? ¿O hay cosas que tenemos que reevaluar para fortalecernos y enfrentar las tristes realidades que hay en nuestro contexto como municipio? El municipio también es una familia, y por eso hablamos de familia municipal, y por eso todos tenemos un compromiso, una responsabilidad que debería ser que es indelegable, y es aportar nuestro grano de arena para que nosotros seamos un municipio ejemplarizante, donde el tema de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos no sea un lenguaje común, no sea un lenguaje recurrente, sino un lenguaje que se contrarresta con nuestra voluntad, con nuestra disposición de contrarrestar cualquier riesgo que tengan nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes para el ejercicio efectivo de sus derechos. Dios los bendiga. A los niños, cuidémoslos mucho. Muchas gracias.